hermanos. Bien, esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para ir al estudio de la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 y el versículo 6 también. Nos ponemos de pie brevemente para leer el texto, hermanos, y así todos participar de la lectura de esta tarde. Gracias a Dios porque Dios nos permite, hermanos, estar aquí, contentos de poder estar en su presencia y la oportunidad de poder escuchar su santa palabra. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer el versículo del capítulo 6 de Mateo y versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer todos juntos en alta voz. Si pueden leer, lean conmigo. Mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias una vez más por el privilegio de estar en tu casa de oración. Alabamos y bendecimos tu santo nombre porque tú eres digno y tú eres bueno, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a entender el mensaje y sobre todo para que lo podamos poner por obra. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe la honra y la gloria. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Como ustedes pueden notar en el texto, habla acerca de la oración. El Señor Jesucristo le estaba dando una recomendación a los apóstoles, a los discípulos, y les estaba diciendo cómo deberían de orar. Por eso Él usó estos términos. Cuando ustedes oren, deben de orar de esta manera. Dice, vayan y éntrense en su recámara. Hay muchas maneras de orar. Uno puede orar en silencio, puede orar en alta voz, uno puede orar en público y puede orar en privado. Yo creo que la oración a la que hizo referencia el Señor aquí es la oración privada. Esa oración donde nosotros hablamos con Dios a solas con Él, donde nadie sabe, nada más Dios. ¿Por qué es necesario orar en ese sentido, orando en privado con Dios? Bueno, porque Dios es omnisciente, quiere decir que Dios lo sabe todo, pero el diablo no. El diablo sabe lo que escucha, pero no sabe lo que nosotros pensamos. Y hablar con Dios en secreto, le estamos diciendo al diablo, no quiero que te des cuenta de lo que estoy hablando con Dios. Porque el diablo se va a encargar de entorpecer nuestros planes cuando oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a realizar nuestros planes. El diablo se va a encargar de entorpecerlos para que no lo logremos. Por eso es importante que tengamos tiempo privado con Dios en oración. Nosotros a solas con Dios. Es bueno orar la familia, es bueno orar la pareja, es bueno orar los hermanos en la iglesia, es bueno orar juntos, pero es mucho más bueno cuando aprendemos a orar privadamente con nuestro Dios. Por eso dice el Señor, éntrate en tu recámara y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Noten la palabra secreto. Nuestro Padre que está en secreto, es decir, ahí en lo oculto. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ahí en lo secreto, ahí donde solamente Dios y yo estamos. Eso es algo muy importante. Entonces es bueno que aprendamos los métodos de Dios para en cuanto a la oración. Y dice el versículo, al terminar el texto dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, muchas veces venimos y hacemos nuestras peticiones públicamente y rogamos a los hermanos que nos ayuden a orar, y es bueno hacerlo. Pero también hay cosas que están entre Dios y yo. No tenemos que decirle a nadie lo que estamos orando. Nada más es Dios y yo. Y es ahí donde Dios se encarga de hacer público lo que usted y yo hablamos con Él en secreto. Así que esa es la forma en que el Señor enseñó a sus discípulos. En esta noche, hermanos, queremos hablar acerca de cuándo debo orar. ¿Cuándo debo orar? Es muy importante la oración. Yo creo que si hay algo, hermanos, que se está perdiendo en los últimos tiempos, o a través de los años, podemos decirlo así, es el tiempo de oración. La oración es muy necesaria. La oración es esencial para la vida cristiana. Para cada creyente en Cristo necesita aprender a orar.
Si no ora, hermanos, ese creyente está en peligro, y como dijo alguien, no solamente está en peligro, sino que también es peligroso. Un cristiano sin oración, hermanos, es un cristiano peligroso. No se le acerque si no ha orado, porque va a tener problemas con esa persona. Entonces es importante, hermanos, la oración es muy necesaria y es esencial, pero también es lo más olvidado. La oración, aunque es lo más esencial y lo que es más necesaria en nuestra vida, también es lo que hemos olvidado más. Hacemos cualquier cosa. Puede ser que a lo mejor leemos la Biblia, a lo mejor leemos algún texto, a lo mejor leemos algún artículo, pero no oramos. Y eso es ahí donde nosotros estamos perdiendo el poder de Dios, porque no estamos orando a Dios. Entonces es importante que nosotros nos recordemos que la oración es necesaria en nuestra vida todos los días, en cada momento de nuestra vida. La oración debe, hermano, debe de hacerse en todo tiempo. No debe ser nada más en momentos de dificultad, en momentos de necesidad. La oración debe hacerse en todo tiempo. Cada vez que nosotros respiramos deberíamos de hacer una oración a Dios. Así que es importante la oración. En esta noche, hermanos, quiero hablar o mencionar 3 cosas acerca de ese tema. ¿Cuándo debo de orar? Primeramente vamos a hablar acerca de todo el día. La Biblia dice que debemos de orar todo el día. ¿Cuándo debemos de orar, hermanos? Todo el día. Y el día son las 24 horas. Amén. Pero miren, para que no se asuste, Dios no nos está pidiendo que estemos en comunión con Él, en contacto con Él, en oración con Él, hermanos, hincados de rodillas las 24 horas. No, Dios no nos está pidiendo eso. Dios sabe que nosotros también tenemos otras ocupaciones, tenemos otras cosas que hacer. Y de esto que vamos a hablar esta noche depende mucho lo que hacemos en nuestra vida diaria, hermanos. En el capítulo 55 del libro de los Salmos, vamos ahí por favor, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el Salmo número 55. Vamos a comenzar con esa cita, el versículo 17. Salmo 55, verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En este texto, hermanos, cuando hablamos de todo el día, yo creo que durante el día hay espacios. Y si usted puede notar el texto, habla por lo menos de 3 espacios que nosotros debemos dedicarle a Dios en oración: tarde, mañana y al mediodía. Si lo pudiéramos decir como lo decimos en el tiempo actual, pudiéramos decir que debemos orar en la mañana, debemos orar al mediodía y debemos de orar en la tarde también. Yo creo que es importante que si nosotros, hermanos, vamos a poder tener una buena relación con nuestro Dios, vamos a tener que dedicar por lo menos 3 tiempos en el día, durante el día, para hablar con nuestro Dios. 3 tiempos. Oye, hermano, Dios no nos está pidiendo el día completo, pero sí nos está pidiendo que agarremos un tiempo en el cual nosotros, por eso cuando dijo el Señor a sus discípulos, cuando tú ores, entra en tu recámara. Dios no nos quiere encerrados en la recámara las 24 horas, pero sí nos quiere 3 tiempos. 3 tiempos donde nosotros podamos hablar con nuestro Dios privadamente. Por eso es importante. Y mira, lo vemos a través de la historia. Andando el tiempo, el profeta Daniel, yo creo que Daniel había leído o había escuchado o posiblemente había cantado, porque este era un canto de David. Posiblemente él había cantado este salmo. Sabía lo que era esto. 3 veces al día. En Daniel capítulo 6, si usted busca ahí por favor, vamos a encontrar ese libro, hermanos, donde habla acerca de lo que estamos diciendo. Capítulo 6 y el versículo número 10. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su recámara, que estaban hacia Jerusalén, ¿qué dice que hacía? Se hincaba de rodillas. ¿Cuántas veces?
3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era una devoción que él tenía de hincarse ante Dios 3 veces al día. Como dije, Dios no nos quiere encerrados todo el día. Dios no nos quiere hincados todo el día. Hay otras cosas que tenemos que hacer por el Señor también. Pero Él sí quiere que nosotros aprendamos por lo menos dedicarle 3 tiempos. Mañana, mediodía y en la tarde. O como lo dice el Salmo, tarde, mañana y al mediodía. Hay que darle ese tiempo a nuestro Dios. Mientras más tiempo le demos a nuestro Dios, más fuerte estaremos espiritualmente, hermanos. La oración llena nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? Todo el día. En segundo lugar, hermanos, ¿cuándo debemos de orar, hermanos? Sin cesar. La oración debe ser continua. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 17, mire usted ahí. Es uno de los textos más cortos de la Biblia. ¿Qué dice el texto? 3 palabras. Orad sin cesar. ¿Cómo debo de orar, hermanos? Sin cesar, sin detenerme, sin parar. Este es otro tipo de oración. Esta es otra manera de oración. El otro eran 3 tiempos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la oración privada, hablamos de 3 tiempos por lo menos que debemos darle a Dios. Dios quiere oír nuestra voz y a nosotros nos conviene hablar con Dios. Así que es importante que nosotros le demos ese tiempo a nuestro Dios. Pero ahora aquí el apóstol Pablo está hablando de otro tipo de oración. La oración sin cesar. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar? Dios no nos quiere encerrados todo el día. Dios no nos quiere hincados todo el día. Pero Él sí quiere que tengamos comunión con Él todo el día. ¿Cómo lo hacemos? A través de este tipo de oración. La oración sin cesar. Quiero darle un pequeño ejemplo. La oración es como la respiración. Usted y yo no podemos dejar de respirar, porque el día que lo hagamos, pues vamos a morir. La gente que deja de respirar se muere. Pues bien, Dios quiere que nosotros aprendamos a orar como respiramos. En cada respiro sea una oración. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Y en fin, cuántas cosas, y hermano, y no tenemos que decirlo en voz alta. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos con Dios solo en nuestra mente? Mientras usted maneja, mientras usted barre, mientras usted hace sus quehaceres del día, mientras usted se dedica a lo que está haciendo, usted puede seguir hablando con Dios. Es la oración sin cesar. Lo importante de esto, hermanos, es que Dios nos quiere continuamente conectados con Él. Él tiene la línea abierta para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Él está esperando que cada momento, cada instante, nosotros hablemos con Él. Y el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, allá por el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Vaya ahí, por favor, Lucas 18. Un texto que yo lo he citado muchas veces, versículo 1. Dice que les propuso también una parábola sobre que es necesario, noten las palabras claves del texto. Es necesario, ¿qué cosa, hermanos? Orar. ¿Y cómo debemos orar? Siempre. Orar siempre, manteniendo una comunicación continua con el Señor. El versículo termina diciendo, y no desmayar. Una persona que desmaya es una persona que corta la oración. Nosotros debemos de orar a Dios, debemos de hablar con Dios y debemos de continuar hablando con Dios. Hay que continuar, hermanos. ¿Sabe usted que para uno tener una conversación con alguien, uno necesita tener tema de conversación? Uno no puede hablar a sin ton ni son, como se dice. Uno tiene que aprender a hablar con las personas de temas que sean importantes. Para Dios todo es importante. Cuando hablamos con Dios, hermanos, todo lo que usted trae delante de Dios, por insignificante que parezca, para Dios es importante. Cuando la persona con la que usted habla no entiende lo que usted le comparte, quizás no le interesa lo que usted está compartiendo, esa persona ni siquiera, hermanos, va a hacer comentario ninguno. Porque no todos nosotros tenemos, hermanos, la capacidad de entender. La gente no puede entender todo. Usted puede hablar, usted me puede decir muchas cosas y puede que entienda algunas y a lo mejor otras no. Pero Dios es diferente.
Dios es diferente. Él entiende todo. Hablamos con Él en la forma que hablemos. Escuché de un hermano que está hablando, que está enseñando de que debemos de aprender a hablar hebreo. Hay que aprender hebreo porque cuando hablamos en hebreo y oramos en hebreo, Dios nos entiende mejor. Me pregunto yo, ¿acaso Dios es el único que su idioma de Dios es nada más es el hebreo? ¿Qué acaso Dios no fue el que dio todos los idiomas? Dios entiende en todos los idiomas. Él entiende en español. Él también entiende en tejano. Y decir tejano ya es mucho, hermanos. Porque cómo se batalla. Cuando yo llegué aquí a Texas, cómo batalla para entender la gente, ¿verdad? Porque dicen unas cosas que digo, de Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Pero bueno, pero Dios lo entiende. Dios entiende cómo hablamos nosotros. No importa en cómo hablemos en ruso, en chino, japonés, en lo que sea, Dios lo entiende. Por eso es que Él quiere que nosotros aprendamos a estar en contacto con Él todo el tiempo. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera cosa que nosotros debemos de hacer cuando hablamos de la oración, no solamente debemos de orar todo el día, no solamente debemos de orar sin cesar, pero también debemos de orar noche y día. Noche y día. Esto es algo importante. ¿Por qué noche y día? Que no hay un espacio en la noche donde nosotros estamos dormidos, hermanos, donde nosotros no sabemos de nosotros. Pues bien dice el Señor que aún en la noche nosotros también debemos de orar. Porque déjeme decirle, la mayoría de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes, pero la mayoría de nosotros en la noche nos despertamos. En la noche nos despertamos. En la medianoche, en la madrugada, en horas que mientras todos duermen usted está despierto. ¿Y sabe usted por qué Dios nos despierta, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos despierta a esa hora? Dice, no, hermano, a mí me despertó un calambre. Bueno, pues era Dios. Estaba usando el calambre para despertarle, ¿verdad? Porque Dios quería que usted se pusiera a hacer, ¿qué? Orar. Y no tenía que caer de rodillas. Usted no tenía que, a lo mejor ni cerrar los ojos, pero nada más quería Dios que usted expresara una oración sencilla con Él. En ese momento, en la noche, en el día y en la noche. ¿Por qué en la noche, hermanos? Yo no sé de ustedes, pero yo he encontrado que las enfermedades durante la noche son más pesadas. Toda la gente que está enferma, usted nomás pregúntele, ¿cómo pasó la noche? La gente enferma, hermanos, desea que amanezca. Está ansioso porque salga la luz del sol, aparezca la luz del sol. Porque en la noche parece ser que todas las enfermedades son más pesadas, más difíciles de llevar. Por eso el Señor dijo, oren también en la noche, porque en la noche van a tener problemas. Quiero leerles un versículo, está en el capítulo 88 de los Salmos. Y mire usted lo que dijo el Señor ahí, porque a través del salmista. Mire lo que dijo el Señor, Salmo 88, el versículo número 1. Mire lo que pasa, lo que dice aquí. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Día y noche clamo delante de ti. Ahora, si usted lee todo el Salmo, hermanos, cuando uno lee este Salmo, uno se da cuenta que el escritor del Salmo está de alguna manera quejándose. De alguna manera está lamentando. Aparentemente parece que está hablando una persona con amargura. Y creo que cuando Dios dice que nosotros debemos de orar día y noche, es que en la noche, muchas veces, hermanos, bueno, durante el día también, pero más en la noche, cuando se arrecia la noche, donde todos duermen, donde todo el mundo está tranquilo, donde hay silencio, los pensamientos comienzan en la mente de aquel que está pasando por algún problema difícil. Los pensamientos comienzan a golpearle su mente, su corazón. Hay inquietud. Algunas veces no se puede ni dormir la persona porque está pasando por situaciones difíciles, y es ahí donde el diablo aprovecha para atormentarle, para que la persona no se pueda dormir, está inquieto y se da vueltas en la cama y no se duerme y no se puede dormir. Por eso dijo el Señor, oren en la noche. ¿Por qué debemos de orar en la noche, hermanos? Para fortalecer nuestra vida
espiritual en medio del dolor y en medio de la tristeza, en medio de la amargura. Porque déjenme decir, hermanos, el diablo es un ser experto en amargarnos la vida. ¿Cuántos cristianos no he escuchado yo, hermanos, hacer la pregunta: pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace lo que le pido? ¿Por qué la gente se expresa así? Es que escucharon una voz que no la pudieron identificar muy claramente, pero escucharon una voz que les dijo: no que Dios te contesta todas tus oraciones, no que Dios hace todo por ti. ¿Por qué te ha abandonado? Dios te tiene abandonado. Y nos comenzamos a angustiar y nos comenzamos a deprimir, hermanos, y comenzamos a atormentar nuestra vida. El diablo con esos pensamientos nos comienza a atormentar. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de levantarnos, hermanos, no importa si es de día o es de noche, debemos levantarnos ante Dios en oración. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es la única manera que tenemos de fortalecernos. Sí, estoy sintiendo el dolor. Sí, estoy pasando por graves problemas, pero sé que Dios no me ha dejado. Sé que Dios no me ha abandonado. Yo puedo hablar con Él y yo sé que Él me escucha. Y sé que Él hará conforme a su voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Esa es la confirmación de alguien que está creciendo en el Señor. Alguien que está madurando en el Señor. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, esa persona todavía sigue confiando en Dios. Todavía sigue orando a Dios. En el capítulo 18 de Lucas, nuevamente, hermanos, vamos al Nuevo Testamento de regreso. Busque otra vez de nuevo, hermanos, el capítulo 18. Pero ahora vea el versículo número 7, por favor. Mire lo que dijo el Señor después que les había dicho que era necesario orar siempre y no desmayar. Y Dios, si el juez injusto, aquel que no quería hacerle justicia a la viuda, por fin después de tanto ella estarle neciando y neciando que le hiciera justicia, por fin le hizo justicia, dice el Señor: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo y cuándo? Día y noche. Señor, haznos justicia. ¿Cuál era la justicia que pedía la viuda en este capítulo? De su adversario. Si ustedes han leído la historia, dice que ella tenía un adversario y le pedía al juez que le hiciera justicia. Usted y yo tenemos un adversario. ¿Quién es el adversario, hermanos? El diablo, que nos está atormentando todos los días, que está tratando de bajar nuestro entusiasmo, que está tratando, hermanos, de quitarnos el interés, el fuego de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Es nuestro adversario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, clamar día y noche, en todo momento, hermanos, porque tenemos un adversario. Dice el versículo: aunque sea longánime acerca de ellos. Hermanos, Dios, aunque tarde, Él lo va a hacer. Puede que no lo haga ya en el momento que lo estamos pidiendo. Algunas veces lo hace así Dios. A veces Dios lo hace en el mismo instante. Pero hay veces que Dios va a tardar un tiempito, nada más. Yo creo que nada más para probar nuestra fe, probarnos qué tan dispuestos estamos a seguir confiando en Él. Porque el texto versículo 8 dice: os digo que los defenderá pronto. Dios lo va a hacer pronto. Él va a estar ahí para fortalecernos. Déjenme decirle algo, hermanos. Estos días atrás que pasé por unos días difíciles en mi vida física, con mi problema de enfermedad, hubo momentos, hermanos, en los cuales el diablo vino a mi mente. Tanto tiempo que has servido a Dios, tanto tiempo que has estado en el camino de Dios, tanto esmero que tienes por prepararte y hacer posible para compartir con los hermanos la palabra de Dios. Y Dios no puede quitarte ese problema físico que tienes. Esas eran las palabras del diablo. Satanás queriendo ponerme contra el suelo. Pero gracias a Dios que Él estaba ahí para poderme escuchar y fortalecer mi fe y decir:
Si Dios de esta manera quiere llevarme, me voy con gozo a la presencia de Dios. Y si Él me quiere dejar así de esta manera, voy a seguir adelante mientras Dios me lo permita. Gracias a Dios, es Dios el que nos fortalece. Es Dios, hermanos, el que hace lo posible para que nuestras vidas cobren sentido cuando nosotros pensábamos que ya no servíamos para nada. Dios se encarga de nosotros, pero ¿sabe cuándo lo hace? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, a poner nuestra fe en Él. Versículo dice, hermanos, os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere en los últimos tiempos, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué no ora el pueblo de Dios? Que ya no tienen fe en Dios. Por eso no oran. Les hace falta fe. Creer. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Es necesaria la fe en nuestras oraciones. ¿Cómo y por qué debemos de orar? Dijimos que debemos de orar cada día, en la mañana, en la mediodía, en la tarde. Día sin cesar y día y noche. Debemos de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Debemos de orar a nuestro Dios a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que estemos pasando. Debemos de clamar a Dios y confiar en nuestro Dios, porque Él se encargará de nosotros. Pero debemos de orar, hermanos, porque la oración es el único medio para comunicarnos con nuestro Dios. Muchas veces lo he dicho aquí y lo voy a repetir. La única persona que nos entiende es Dios. Y si hay alguien con quien debemos de hablar de nuestros dolores y nuestras aflicciones, ese es Dios. Hable con Dios. ¿Tiene un problema con su pareja, en su matrimonio? Hable con Dios. ¿Tiene problemas con alguien de la familia? Hable con Dios. ¿Tiene problemas de su trabajo? Hable con Dios. ¿Tiene problemas con algún vecino? Hable con Dios. Es necesario la oración. Si no oramos, hermanos, estamos perdiendo la oportunidad de poder nosotros tener la victoria que Dios nos quiere dar. Así que la oración es el único medio para comunicarnos con nuestro Dios. Además de eso, Satanás, hermanos, está empeñado en separarnos de Dios. No se le olvide eso. Debemos de continuar orando, porque cuando usted deja de orar, usted se está apartando de Dios, se está desconectando de Dios. Ustedes que tienen celular, ustedes saben que usted no podrá seguir manejando su celular si usted no lo vuelve a conectar a la corriente eléctrica. Usted necesita conectarlo en la noche o a la hora que usted pueda, porque se está descargando, especialmente si está todo el día metido en el celular. Necesita cargarlo porque se le va a acabar la batería. Nosotros no podemos seguir viajando en el camino del Señor sin conectarnos con Él. Tenemos que estar conectados con nuestro Dios a través de la oración, hermanos. Y el diablo se va a encargar muy sutilmente de apartarnos de Dios. Nos va a tener bien ocupados. No tengo tiempo para orar. Yo tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para yo dedicarle esos 3 tiempos a Dios. No puedo hacerlo. Quisiera, pero no puedo. El diablo nos va a tener ocupados. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere separarnos de Dios. Pero también el diablo, hermanos, también debemos de decir, hermanos, no solamente que Satanás nos quiere separar de Dios, sino que también nosotros debemos de disciplinarnos a tener un tiempo a solas con nuestro Dios. Debemos de disciplinarnos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo debo de decidir qué tiempo le voy a dar a mi Dios. Yo debo de decidir, hermanos, porque hay muchas cosas, hay mucho ruido que nos está llamando la atención. Hay muchas voces que se escuchan. Yo no sé si ustedes lo habrán comprobado, pero algunas veces que uno apenas comienza a orar, suena el teléfono. Parece, como decimos, parece cosa de adrede. No es de adrede, es el diablo. Es el diablo. Ahora usted dice, no, era mi mamá. No, pero déjeme decirle, el diablo usa personas, ¿sí sabían? Así como usa a la mamá, puede usar la abuela, también puede usar al niño. El diablo se encarga para que las cosas no salgan bien. Pues bien, eso, lo que le menciono acerca de eso, hermano, es porque nosotros tenemos que ser conscientes de que yo tengo que disciplinarme. El momento de que yo tengo para hablar con Dios, sería oportuno, hermanos, que nosotros apagáramos o le bajáramos el volumen al celular.
Si suena a usted, no tiene tiempo para nadie. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no me contestó, hermano? Le estuve llamando. Es que estaba ocupado, hermano. Estaba hablando con alguien más. Ah, sí. ¿Con quién estaba hablando, hermano? ¿Quién era más importante que yo? Pues Dios. Yo estaba hablando con Dios. Era mi tiempo con Dios. ¿Ve usted? Es importante. Tenemos que disciplinarnos. Aparte un tiempo. Dios merece que le demos ese tiempo, hermanos. Así que en esta noche, hermanos, ¿cuándo debemos de orar? 3 cosas. Dijimos todo el día, sin cesar, y día y noche. Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración, porque esto es lo que hará la diferencia entre usted y otros más que se llaman cristianos. Muchos están cayendo en el hoyo, muchos están hundiendo en diferentes cosas, pero usted y yo podemos continuar si aprendemos a orar como Dios dice que debemos de hacerlo. Inclinemos nuestros rostros, terminemos con una oración esta noche, hermanos. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad más que hemos tenido de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, por enseñarnos de la oración, la importancia de la oración, Señor, y dar tiempo a la oración. Gracias por ello, Padre. Te ruego que en esta noche cada hermano y cada hermana, jóvenes, señoritas, niños que han escuchado el mensaje, Señor, cada uno tome su porción, su parte, y que podamos volver a casa, Señor, con esa bendición, sabiendo que es necesario orar, porque el diablo está buscando apartarnos de ti, Señor, y es necesario que nosotros nos disciplinemos en buscar tiempo, apartar tiempo para la oración. Mi Dios, gracias por esta noche. Llévanos con bien a casa. Protégenos de cualquier percance en el camino. Cuídanos, Señor, y también en esta noche, al estar ya en nuestras camas, danos un buen sueño a todos, Señor, para poder descansar. Y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.